Un viaje a Ítaca. Un relato de Paco Bernal, finalista del Premio Max Aub. Solo los muchos años de experiencia evitaron que el detective demostrase el hondo placer que sintió al ver a su visitante. Desde el principio se dio cuenta de que se encontraba ante alguien excepcional, y no solo en el aspecto antropométrico, la belleza de su cliente resultaba de lo más obvia, sino por una extraña y delicada pureza, sin rastro de cursilería que emanaba del joven sentado frente a él. En otras circunstancias, Daniel Zurano hubiera iniciado el abordaje sin pensárselo dos veces, pero en esta ocasión su instinto le dijo que sus esfuerzos no iban a contar con una acogida propicia. Así pues, se dispuso a escuchar al llamado Alejandro con toda la pureza de intenciones que fue capaz de reunir. Una vez que éste hubo expuesto la razón de su visita, la desaparición de una persona de su entorno, el joven se quedó callado, como dudando seriamente si levantarse y marcharse. El detective aprovechó su mutismo para seguir disfrutando de la belleza de las vistas, lo cual, a pesar de que fue hecho de manera muy discreta, hizo enrojecer al joven. Aún así, mantuvo el aplomo demostrando un dominio de sí mismo que solo le hizo ganar puntos ante el detective. Por fin decidió Zurano intervenir para provocar la continuación del relato de su visitante. Me gustaría mucho si me contase con cierto detalle la relación que le une al señor Fisac. José Fisac es mi padre espiritual. El detective encajó su asombro enarcando las cejas visiblemente. El joven continuó como si no se hubiese dado cuenta. Conocí al padre Fisac en la universidad, en el año 99. Coincidimos en un curso de historia del pensamiento económico. Desde muy joven yo creí que tenía vocación religiosa. Por aquella época casi estaba decidido a comunicárselo a mis padres. Le pedí al padre Fisac su opinión de sacerdote. Le conté que me atormentaba la idea de disgustar a mi padre y que temía que mi vocación no fuese suficientemente sólida. Fisac me sugirió que me tomase tiempo, pero mientras tanto me descubrió alternativas al sacerdocio que yo antes no había sospechado siquiera. Me enseñó que los cristianos de base podemos hacer cosas para cambiar el mundo con nuestro ejemplo. ¿Me entiende usted? Zurano estaba pensando en una abuela que, no contenta con toda su prole, decidía aumentar la tasa de natalidad, pero el entusiasmo del joven, tan sincero y tan antiguo al mismo tiempo, le impulsó a contestar con tacto. Confieso que todo esto me resulta un poco ajeno, pero creo que sí, que le sigo bastante. El joven, al parecer reconfortado, continuó. Conocer a Fisac fue una experiencia que apenas puedo describir con palabras, porque él ya había formado un grupo, un pequeño grupo de gente como yo. Sin tardar mucho formamos una asociación en la universidad. El detective no se atrevió ni a preguntar el nombre. Nos dieron un pequeño cuarto, en un sótano. Nos reuníamos allí para rezar, para hablar. Estábamos convencidos de estar participando en algo que, si Dios quería, podía ser la semilla de un fenómeno que cambiase el mundo. Cuando había algún problema rezábamos e inmediatamente sentíamos la presencia de Dios. ¡Qué suerte!, murmuró Zurano, pero el joven pareció no oírle. Cuando terminamos nuestros estudios, nos planteamos formar una comunidad de vida perfecta bajo la dirección del padre Fisac, y, con el permiso eclesiástico, hicimos voto de obediencia, pobreza y castidad. Entregábamos todo lo que ganábamos a la comunidad. O sea, al padre Fisac. Sí, claro. Es que él administraba nuestros bienes y los repartía según nuestras necesidades. Ya veo. No piense usted mal. Después de su desaparición la caja estaba intacta. Todos tenemos llave. Podíamos comprobarlo en cualquier momento. Perdón por haber dudado, pero dadas las circunstancias. El joven, muy serio, solo dijo: el padre no hubiera sido capaz. Tras esta entrevista, Daniel Zurano sacó dos conclusiones. Primera, que Alejandro era un bendito que, de momento, había sorteado con éxito la prueba de pasar por el mundo sin mancharse. Y segunda, que cuando fuera un poco más mayor quería encontrar un bendito semejante, y a ser posible igual de guapo, para corromperle un poco. Solo lo justo. Asimismo, el detective sintió, en algún lugar de su interior, una punzada que le indicó una ausencia, la de su capacidad de creer en algo o en alguien con el mismo fervor que el joven catecúmeno había exhibido con tanta naturalidad. Serán los años, se dijo.
pero ni siquiera este pensamiento tranquilizador hizo que la molesta sensación desapareciese. En cuanto al caso, poca cosa. Recapitulando, Joseph Isaac, sacerdote sesentón con complejo de Moisés, se había evaporado de su residencia habitual, sita en la calle Príncipe de Vergara, hacía una semana. La única pista, si es que podía llamársele así, era un versículo de la Biblia. La extraña comunidad pastoreada por Fisac tenía la costumbre de reflexionar cada noche sobre un pasaje bíblico. Para el día de su desaparición, el sacerdote había propuesto el siguiente versículo del Evangelio según San Mateo. Después de partir ellos, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes se pondrá a buscar al niño para matarlo. El versículo resultaba de lo más inquietante, pero, desgraciadamente, no arrojaba ninguna luz sobre el paradero de Fisac. Una visita al piso de Príncipe de Vergara bastó para que el detective se convenciera de que aquella comunidad religiosa necesitaba urgentemente los servicios de un estilista. Su alma de amante de las causas perdidas se enterneció más de lo que hubiera estado dispuesto a admitir al sentir sobre sí las miradas ansiosas de aquellos 7 enanitos que habían perdido a su Blancanieves con sotana. Tras una evaluación somera, convino consigo mismo en que al único que le apetecía corromper un poco era al que le había encargado el caso. El resto eran modelos descatalogados, como sacados de un casting para la enésima parte de La rebelión de los novatos. Vaqueros abolsados en las rodillas, camisas baratas de los colores que se consideraban varoniles en época de Franco, blanco y azulito celeste, de vez en cuando una concesión a la frivolidad en algún polo granate, y por lo demás nada que mereciese un segundo vistazo. Una inspección a las cosas de Fisac y a su habitación, la única individual, le llevó a pensar que lo que valía para la ropa de los enanitos era válido también para la decoración de la alcoba de Blancanieves, tan impersonal como la de todos los pisos de alquiler. Un clergyman impoluto sobre la cama y la fotografía de un papa muerto, recortada de un suplemento dominical, eran las únicas notas personales de aquel cuarto. El detective intentó captar en la cama monacal y en los muebles desvencijados algo de la magia que sus discípulos veían en Fisac. No lo consiguió. Las miradas ansiosas de los 7 enanitos le persiguieron como un solo par de ojos a lo largo de todo el pasillo de la vivienda y le acompañaron hasta la puerta de la calle. Al llegar, solo la voz de Alejandro, convertido tácitamente en portavoz del grupo, se atrevió a concretar lo que todos pensaban. ¿Cree que le encontrará? El detective se las arregló para dibujar en su cara una sonrisa que no le comprometiese a nada. Se encogió de hombros, se despidió y llamó al ascensor. Cuando llegó a casa, ignoró el mensaje que le aguardaba en el contestador. Al fin y al cabo, se dijo, bastante tenía con coquetear con la Santa Madre Iglesia, y decidió sumergir toda su frustración en un baño de agua caliente que le desatascase las ideas. Mientras disfrutaba la sensación de ser una isla rodeada de calientes aguas tropicales, le vino a la cabeza que la situación no dejaba de tener su gracia. ¿Qué hubieran pensado el inocente corderito y sus 6 amigos si les hubiera hecho un resumen de lo que tenían en común? También Zurano se había dado cuenta una vez de que era distinto. También supo que su vida estaría marcado por un destino diferente. Tuvo la sensación también de revelarle a sus padres un secreto que había guardado durante largo tiempo. Solo que Alejandro, el inocente guerrillero de Cristo, luchaba por la, más que dudosa, salvación de este mundo y la felicidad prometida para el siguiente, mientras que él... La sensación de incomodidad volvió al espacio mental de Zurano, y esta vez ni siquiera pudo calmarle el calor que le rodeaba. Se enfadó consigo mismo, como el idiota que se sorprende de haber caído 2 veces en una trampa demasiado evidente. Luego sumergió la cabeza en el agua caliente aromatizada y no la sacó hasta que intuyó un principio de asfixia. Pasaron algunos días sin que la desaparición del sacerdote marchoso diera muestras de ir a aclararse espontáneamente. Tampoco había muchos hilos de los que tirar, esa era la verdad. Los 7 enanitos llevaban una vida monacal absolutamente intachable, y ni siquiera un vistazo rápido al ordenador que compartían, un trasto jurásico con la memoria justa para cargar una cuenta gratuita de correo electrónico, arrojó resultados útiles. El historial del explorador de Internet llevaba la cuenta de un rosario de visitas a los confidenciales digitales más conservadores, así como a páginas vinculadas a organizaciones antiabortistas y profamilia. Tampoco faltaban webs relacionadas con la Santa Sede, cuyas ofertas espirituales el detective conocía bien y no había terminado de desestimar.
Todas estas averiguaciones no consiguieron que dejase de chocarle la extraña insistencia de unos seres célibes, sujetos a un modelo de convivencia tan atípico, en reivindicar las estructuras de la sagrada familia del pajarito. Pero al mismo tiempo se decía que cosas más raras se habían visto en el mundo, y que aquellos pobres hombres, lanzando plegarias al mar desconocido de la eternidad, tampoco hacían mayor daño. Entre todos los pasatiempos posibles, rezar era uno de los más inocuos que se le ocurrían, aunque no hubiera que desestimar nunca la fuerza prodigiosa de la mente. Incluso en momentos de desesperación, paladeó la idea de dejarlo todo y unirse a aquella extraña tribu de criaturas orantes. Y si no lo hizo fue porque no se sentía con fuerzas para guardar una castidad que le hubiera alejado demasiado de lo que él consideraba uno de los mayores placeres de la vida. Sin embargo, se acostumbró a visitarles un día sí y otro no, y a compartir con ellos unas cenas no mucho mejores que las de un comedor de la beneficencia. De primero, sopa de fideos, de segundo, filete de pollo. Una manzana asada de postre y una infusión de poleo, previa al rezo, completaban la frugal pitanza. Luego los 7 hombres, con Zurano observándoles entre el respeto y la perplejidad más honda, se postraban ante una imagen de la Virgen que ocupaba el lugar reservado a la televisión. Ante ella rezaban todas las noches un par de rosarios, tras los cuales los candidatos a la perfección charlaban de sus cosas. Zurano asistía a aquellas conversaciones con la esperanza de que, en su transcurso, surgiese algún detalle que se le hubiese escapado en primera instancia. Sin embargo, salvo el aleteo intermitente del Espíritu Santo, que los más religiosos decían sentir, nada más pudo el detective sacar en claro. Durante una de aquellas visitas, uno de los compañeros de Alejandro, quizá advirtiendo su desaliento, se sentó a su lado y permaneció largo rato así, en silencio. Después, con voz sosegada, le dijo: «No se preocupe. Todo saldrá lo mejor posible. No se desespere y rece con nosotros». Zurano le miró a los ojos. No había rastro de ironía ni de ansiedad en el rostro de aquella persona que, forzoso era reconocerlo, no se hubiera comido un colín en el bar de ambiente menos exigente. Por toda respuesta el detective sonrió, y el hombre se levantó uniéndose de nuevo al grupo de los que charlaban. Entonces fue cuando, al mirar Zurano la imagen que presidía la habitación, advirtió un detalle incongruente. Un rimero de recipientes herméticos de plástico apilados ordenadamente. Fue entonces cuando el detective creyó haber topado al fin con lo que llevaba buscando tantas tardes. Naturalmente, se lo agradeció a la Virgen. Alejandro se había extrañado un poco cuando le había pedido el teléfono de la mujer, pero se lo había dado sin hacer más preguntas. Como tantas otras cosas en él, y por razones que no siempre se atrevía a confesarse, al detective le enternecían aquellas muestras de confianza ciega que exhibía el discípulo de Fisac. El hombre parecía contemplar el quehacer de Zurano con el mismo respeto supersticioso que, en otras circunstancias, hubiese reservado al chamán de la tribu. Daniel era consciente de que Alejandro le veía como un ser en contacto con el mundo, ese caos complejo, a veces cruel, al que los habitantes del piso de Príncipe de Vergara habían aprendido a ver como la sentina de todos los vicios y la madre de todas las batallas interiores. Concertada la entrevista, el detective se sentó a esperar en un parquecillo municipal frente al cuartel del conde duque. 4 bancos, ocupados por ancianos varados en una mañana soleada, una costra de tierra seca en la que los perros depositaban los productos de su actividad intestinal y unos cacharros dudosamente lúdicos que se balanceaban como niños autistas sometidos a demasiada presión. Tal iba a ser el decorado en el que iba a desarrollarse la entrevista. Zurano sabía demasiado poco lo que estaba buscando. Quizá aquella mujer fuese otra puerta falsa que condujera a otro remanso de paz y sosiego religioso. Su obligación, sin embargo, era probar. Las señales horarias emitidas por un lejano transistor indicaron el paso de las 11. Como obedeciendo a su señal, apareció la mujer. Tal y como el detective se había figurado al escuchar su voz, Clemencia Mercado ofrecía el aspecto de una madre luchadora. De rasgos púdicamente indígenas, iba vestida con una falda gris. Por debajo de la rodilla, que a buen seguro había conocido 2 o 3 dueñas antes que ella. La parte superior de su cuerpo quedaba oculta por un plumas color granate. Portaba un capazo del que asomaban los tapones chillones de varios botes de productos de limpieza y sujetaba firmemente un monedero marrón, a guisa de aviso para navegantes. Le cayó bien al detective, porque sus ojos inteligentes se fijaron en él analizándole sistemáticamente,
como quien está acostumbrado a tener que procesar información muy rápidamente. Este detalle, junto con su estatura mínima pero matona, su castellano cantarín y 2 pequeños pendientes de oro que se había traído de Quito, hicieron que, desde el principio, el detective la contemplase con respeto y, si no hubiera sido un exceso, hubiera podido decirse que hasta con cariño. Buenos días. Buenos días, ¿qué hubo? Vengo de parte de Alejandro. La mujer pareció repasar mentalmente la nómina de los Alejandros de su vida y después asintió. Me ha dicho que usted les cocina. Y también les limpio, sí señor. ¿También les limpia usted? Antes tenían una chica ecuatoriana que les limpiaba no más, pero después que ella se fue, yo se los hago todo. Me parece que Alejandro me dijo su nombre, pero no me acuerdo. Se llamaba María, repuso la mujer rápidamente. María Salvador. Muy buena chica, pero tuvo que dejar de ir a casa de los señores. Y como advirtiese Clemencia que quizá había hablado de más, dijo: volvió al Ecuador. Su madre enfermó. Pobre mujer. Sí, pobre. ¿Y usted? ¿Es amigo de los señores? Soy amigo de Alejandro y del padre Fisac. Clemencia levantó las cejas, y el detective creyó llegado el momento de hablar con honradez. Pensó que, con personas tan enteras como la que tenía enfrente, era la única táctica moralmente aceptable. Por eso dijo: Clemencia, ¿tiene tiempo para tomarse un café? El detective se levantó tarde con una sensación de desarraigo en el centro de las entrañas que hacía mucho que no sentía. La ciudad bullía al otro lado de las ventanas que daban a la calle San Bernardo, y el cielo era una negación azul de la existencia de la lluvia. El detective acercó la nariz a los cristales y oteó en busca de rastros de la felicidad ajena. Luego puso la radio, buscando que el ruido le hiciese compañía. Sin embargo, el río negro que inundó el piso casi vacío hacía demasiado juego con su estado de ánimo. La voz de un locutor desganado desmenuzó la crueldad del colgado cotidiano que se había inmolado frente a la consabida comisaría iraquí. Descripciones pornográficas de muñones frescos y cuerpos apilados. Si uno cerraba los ojos, incluso podía ver las caras asustadas de los niños y las endurecidas de las madres por la fuerza de la desgracia cotidiana. El detective, incapaz de soportar aquella victoria por goleada de la muerte, apagó el aparato y se concentró en su dolor de cabeza. Decididamente, beber le sentaba cada vez peor. Casi sentía cómo el alcohol ingerido la víspera se le estaba pudriendo dentro lentamente, como el corazón de un condenado a muerte. Sobre la única mesa del piso, una botella de licor de plátano que se había trajinado a medias con su amigo Manuel. La noche anterior había sido de evocación de tiempos pasados y renovación de los lazos de una amistad necesitada de cierto mantenimiento periódico, pero que en ningún momento había corrido peligro de romperse. Zurano detectó, junto con otros síntomas de la resaca, las alarmantes ascuas de una peligrosa autocompasión. Trabajosamente acudió al sarcasmo. En mitad de la soledad de su piso se dijo: eres gilipollas. De entre todos los heteros en cuyas manos Dios ha depositado la perpetuación de una especie que, últimamente, se ha especializado en producir tipos que se inmolan, tú has ido a encapricharte de uno que se va a morir más virgen que la Madre Teresa. Y a pesar de eso, meneó la cabeza. Tenía que comprobar que la información que le había suministrado Clemencia era cierta. Súbitamente sintió una extraña sequedad interior. Se quedó mirando los números parpadeantes del equipo de música y echó de menos aquello que sostenía al discípulo de Fisac y que era lo que más le atraía de él, la capacidad de creer en algo con una fe ciega. Pero para eso, se dijo, hay que renunciar a hacerse preguntas. Para eso hay que valer. Se desnudó para ducharse y mientras se enjabonaba debajo del chorro de agua caliente, sintió cierta necesidad de demostrarse una vez más que era un espécimen adulto que había alcanzado la madurez sexual. Le vinieron a la mente algunos recuerdos sueltos y algunas imágenes mediante las cuales logró realizar su propósito. Una vez desahogados los instintos, se marchó a la calle en busca de una verdad definitiva con la que, sospechaba, iba a hacer pedazos el corazón de Alejandro. La populosidad del rastro le trajo recuerdos agridulces. Entró, como siempre, por la calle que une los cines Ideal frente al Teatro Calderón con la plaza de Tirso de Molina. Le vino a la memoria un concierto de jazz semiclandestino, al que había acudido cuando aún tenía la inocencia intacta.
El detective pasó por entre los punkis de Tirso de Molina esquivando botellas vacías y latas de Red Bull. Se le ocurrió que el honrado ejecutivo municipal, que contaba entre sus filas con una dama amante de las formas sobre todas las cosas, quizá pagase actores para que se disfrazasen de puncarras y no descafeinasen el atractivo de la plaza. La misma impresión de reconstrucción forzada le provocaron los tenderetes de diversas facciones de anarquistas, desde los que varias decenas de imágenes del Che miraban a un infinito vacío. Contempló el trasiego de los vendedores, nostálgicos de un pasado que nunca existió, con la misma ternura de quien mira las ruinas de un pueblecito segundos antes de que sean sepultadas por las aguas de un embalse. No tenía la mañana para muchas congojas, y la rasposa voz de Sabina desde un transistor acabó de hundirle en la miseria de los detectives melancólicos. Conforme la ley de Murphy hubiera podido predecir sin gran esfuerzo, la radio emitía con la frente marchita. Apretó el paso el detective para encontrar el puesto que buscaba, un tenderete de artesanía centroamericana, cerca de la plaza del General Vara de Rey. Estaba presidido por una mujer increíblemente gorda, plácida como un océano, que vestía a la usanza del altiplano. Zurano se entretuvo en rebuscar entre la mercancía hasta que quedaron solos. Una tercera persona que los observaba desde lejos comprobó que el detective sonreía, decía unas frases, asentía y luego compraba un gorro de lana gris con una gran borla. Daniel se dirigió, gorro en mano, hacia un segundo puesto, tras el cual se parapetaba una mujercita que no había terminado de cumplir los 25. La chica le miró como arrastrando un cansancio sin alivio posible y Zurano se esforzó en sonreír para tratar de difuminar la agotada suspicacia que notó en sus ojos. Luego dijo: «Hola, María». María Salvador tardó todavía un rato en relajarse, y solo consiguió hacerlo plenamente cuando Zurano puso a su disposición un móvil que usó para contactar con Clemencia Mercado. Una vez obtenida patente de respetabilidad por boca tan poco sospechosa, María Salvador accedió a conducirle hasta José Fisac. La mujer y el sacerdote ocupaban un cuarto reluciente, aunque no muy salubre, en una corrala que mantenía una guerra perdida de antemano contra la carcoma, el olvido y la humedad. Al ver a Zurano, Fisac actuó como si hiciese algún tiempo que le esperase. El detective se encontró con un hombre sin duda muy inteligente, de pelo blanco peinado hacia atrás. Vestía un jersey de pico gris, color gris perla, y una camisa blanca que, a pesar de estar pulcramente planchada, apenas podía ocultar su decorosa vejez. Fisac se abrigaba con una americana gris, cuyos hombros, según advirtió el detective, estaban coquetamente reforzados para que se notase menos la incipiente carga de la edad sobre la espalda del hombre. «Siéntese». El detective lo hizo sobre una silla que expresó sus más profundas condolencias por el hecho. Fisac se volvió hacia la chica, que le miraba como si estuviese haciendo un juicio cruel sobre sí misma. «María, hija, déjanos solos, por favor». La mujer dijo algo sobre unas sobras que había en el frigorífico y les dejó. Fisac suspiró. «La pobre está muerta de miedo, no tiene papeles». Se detuvo en seco, como si dudara. Luego disparó. «Me voy a casar con ella. ¿Qué le parece?» Esperó una reacción visible del detective. No la obtuvo. «No le importa. Usted piensa que soy un indeseable por haberme ido sin haberles dicho nada». «No suelo hacer juicios morales sobre los casos que investigo». El sacerdote juntó las puntas de los dedos de las manos. «Miente usted. Todos hacemos juicios. Diga que no los comparte o que los usa para sentirse más seguro. Pero usted ya me ha juzgado. Desde el momento en que comprobó que lo que le habían dicho era cierto... ¿Es usted creyente?» Los ojos de Fisac se achicaron. «Ya veo. No se moja. Pues le diré que yo creo firmemente en Dios. Creo que hay una voluntad por encima de la nuestra y que esa voluntad nos pone problemas para que aprendamos, para que veamos lo pequeños que somos y cuán inútil es ponerle barreras a la vida. No sirve de nada encerrarse en casa, tapiar puertas y ventanas, porque Dios y la vida nos encuentran siempre. Entre mis defectos, señor Zurano, estuvo muchos años el pensar que no tenía ninguno. Pensaba que la oración todo lo podía. Me permitía incluso dar consejos, como si yo estuviese fuera del mundo, como si fuese infalible, inmortal. Incluso organicé una comunidad que aspiraba a la perfección. ¡Qué atrocidad! La perfección fuera del mundo, fuera de los afectos, fuera del amor.
Fracasé, claro. Dios me enseñó que mis tímidas barreras de humano eran inútiles. Yo mismo había decidido que María viniese por las mañanas, cuando todos estábamos trabajando, para evitar cualquier tentación. Pero me acatarré. Sí, señor Zurano. Nuestro Padre Dios, allá arriba, decidió que el virus del catarro entrase en el cuerpo de Josef Isaac. Un catarro tremendo que me hizo guardar cama. Una mañana María llegó y empezó a limpiar. Yo me asusté mucho. La había visto una vez. Estaba tiritando por la fiebre. Ella abrió la puerta de la habitación y se sentó en la cama. No dijo nada. Solo me acercó los labios a la frente para tomarme la temperatura. Señor Zurano, le digo sin vergüenza que me eché a llorar como un niño. Ella se quedó allí, sentada a mi lado, tal como la ha visto hoy. Fisac pareció buscar palabras para expresar una verdad muy honda, recién descubierta, que latía dentro de él. Por fin dijo: no hay nada más triste que ser viejo, estar solo y tener fiebre. Señor, me dije, ¿por qué? ¿Por qué? Y me imaginé en aquella habitación dentro de 10, 20, 30 años, muriéndome solo en medio de una tribu de cincuentones miedosos que se iban a llevar un susto de muerte. El sacerdote se puso serio y miró al detective a los ojos en un extraño equilibrio entre la sensatez y la fiebre. Zurano, el Señor no quiere cobardes. No, no quiere cobardes. El detective entregó a Alejandro un sobre con un informe detallado y una factura por valor de varios miles de paquetes de fideos. Después le resumió su conversación con el sacerdote. Alejandro luchaba por no llorar, y las manos del detective sintieron el impulso adolescente de iniciar su viaje hacia sus manos, pero se contuvieron, permaneciendo inertes sobre la mesa. Los ojos húmedos del catecúmeno, convertido súbitamente en huérfano, repasaron el papel impecablemente impreso con tecnología láser. El bullicio del Vips pareció no querer tocarle. Una niña de 15 años, a 2 mesas, hilvanó 3 tacos en la misma frase y luego le contó a su amiga que el miembro de su novio era tan grande que le hacía daño durante la penetración. Tras una pausa, Alejandro dijo: no va a volver, ¿verdad? El detective negó con la cabeza y Alejandro volvió al informe como se vuelve a visitar la tumba de un familiar querido. Daniel Zurano tosió. Súbitamente sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Hubo una larga pausa. La mano del discípulo de Fisac se posó sobre el antebrazo del detective, que luchó por no retirarla. Conmovido, el joven dijo: ¿sabes, Daniel? A pesar de que seamos tan diferentes, me caes muy bien. El detective abrió la boca para decir algo, pero justo entonces su lenguaraz vecina de mesa abordó el interesante tema sexo oral con brackets. Daniel Zurano la miró agradecido para ocultar sus lágrimas. Viena, 6 de enero de 2006.